El sol brillaba sobre la pequeña casa de Elena y Miguel. La casa estaba situada en un barrio tranquilo, donde cada rincón estaba impregnado del esfuerzo y la dedicación de Elena. Ella era una mujer de mediana edad, con manos firmes y seguras que habían aprendido a curar y cuidar. Miguel, su esposo, padecía de esclerosis múltiple, una enfermedad que lo había dejado casi inmóvil, dependiendo de muletas para moverse y de la constante asistencia de Elena. Cada mañana, Elena se levantaba antes del amanecer. Su rutina comenzaba con una taza de café caliente mientras miraba por la ventana, contemplando el día que se avecinaba. Sabía que la jornada sería larga, pero también sabía que su amor por Miguel le daba la fuerza para seguir adelante. Después de tomar su café, se dirigía al cuarto donde Miguel aún dormía, su rostro sereno a pesar de la enfermedad que lo consumía lentamente. «Buenos días, amor», susurraba ella suavemente, mientras le daba un beso en la frente. Miguel abría los ojos con una sonrisa débil, agradecido por la presencia constante de su esposa. «Buenos días, Elena. Gracias por todo lo que haces». La rutina de la mañana era siempre la misma. Elena ayudaba a Miguel a levantarse y a vestirse, una tarea que, aunque repetitiva, realizaba con un cuidado casi mecánico. Después, lo guiaba hasta el sofá en la sala, donde él pasaría la mayor parte del día. Mientras él se acomodaba, Elena preparaba un desayuno nutritivo, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones del médico. Miguel pasaba sus días leyendo libros y viendo televisión, mientras Elena se encargaba de las tareas del hogar y, cuando era necesario, de ir a trabajar al hospital. Ella era enfermera, una profesión que extendía sus responsabilidades del hospital a su casa. Su dedicación no tenía límites. Cuidaba de Miguel con la misma minuciosidad con la que cuidaba a sus pacientes. La enfermedad de Miguel había cambiado muchas cosas en su vida. Antes de que la esclerosis múltiple se manifestara, solían bailar juntos en la sala, reírse de cosas triviales y soñar con un futuro lleno de aventuras. Ahora, cada día era una lucha contra la monotonía y la desesperanza. Sin embargo, Elena no permitía que la tristeza la dominara. Mantenía una actitud positiva, siempre buscando maneras de hacer que Miguel se sintiera mejor. En la cocina, mientras cortaba verduras para el almuerzo, sus pensamientos a menudo volvían a los primeros años de su matrimonio. 9 años en esta rutina, reflexionaba. 9 años viendo cómo se vuelve cada vez más dependiente. El peso de su realidad, mezclado con el aroma de las hierbas que cortaba, llenaba el aire con una mezcla de resignación y determinación. Después de preparar la comida, Elena llevaba un plato lleno de colores vibrantes y salud prometida al sofá donde Miguel la esperaba. «Aquí tienes, querido. Intenta comer un poco de todo», decía ella, colocando el plato sobre la mesa ajustable. Miguel tomaba el tenedor con cierta reluctancia, sus ojos reflejando más cansancio que hambre. «¿Aún piensas en los días cuando bailábamos?», preguntaba Elena de repente, intentando aliviar la pesada rutina con un recuerdo más ligero. Miguel forzaba una sonrisa, las memorias de esos días pareciendo pertenecer a otro tiempo, casi a otra vida. «Sí, me acuerdo», respondía. El brillo en sus ojos no era suficiente para ocultar la distancia de su cotidianidad. La tarde pasaba lenta, y mientras Miguel dormía una siesta en el sofá, Elena aprovechaba para revisar algunas tareas pendientes del trabajo. La casa estaba silenciosa, salvo por el sonido ocasional del viento que movía las ramas de los árboles afuera. Elena sentía la soledad en esos momentos. Una soledad que no desaparecía incluso cuando Miguel estaba despierto.
Era la ausencia de la reciprocidad emocional lo que la hacía sentir tan sola. Al caer la noche, Elena preparaba la cena, un ritual que concluía cada día de su vida. Ayudaba a Miguel a subir las escaleras hasta el dormitorio, lo arropaba y se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Antes de apagar la luz, le daba un último beso en la frente. «Buenas noches, amor. Mañana será un día mejor», susurraba, aunque en el fondo de su corazón dudaba de sus propias palabras. Miguel miraba a Elena con una mezcla de gratitud y culpabilidad. Sabía cuánto sacrificio implicaba para ella cuidarlo, y aunque su enfermedad no le permitía expresarlo como quisiera, su amor por ella nunca había disminuido. «Buenas noches, Elena. Gracias por todo», respondía, antes de cerrar los ojos y dejarse llevar por el sueño. Elena se quedaba despierta un poco más, mirando el techo y pensando en lo que el futuro les deparaba. A pesar de las dificultades, no podía imaginar su vida sin Miguel. Él era su razón de ser, y mientras él la necesitara, ella estaría allí para él. Con esos pensamientos, finalmente se dejaba llevar por el cansancio, preparándose para enfrentar otro día de dedicación y amor incondicional. Una tarde, Elena salió temprano del trabajo. Sentía un cansancio inusual y decidió que necesitaba un momento de descanso antes de seguir con sus responsabilidades. Al llegar a casa, la puerta estaba entreabierta, lo que le pareció extraño. Normalmente, Miguel se aseguraba de cerrarla bien después de que ella se fuera. Entró en la casa con cautela y escuchó voces provenientes de la sala. El tono de Miguel era diferente, más relajado, casi jovial, algo que no había escuchado en mucho tiempo. Se detuvo en seco al escuchar una risa femenina. Era la voz de Luisa, la vecina de al lado. «Eric, te prometo que todo estará bien», decía Luisa con una voz suave pero llena de determinación. Elena se acercó a la puerta de la sala, asegurándose de que no podían verla. Miguel suspiró profundamente. «No quiero preocupar a Elena. Ella ha hecho tanto por mí. Pero, ¿qué opciones tengo? Este dinero nos dará una vida mejor». Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué dinero? ¿De qué estaban hablando? Decidió no entrar, sino escuchar más para entender mejor la situación. «Puedes confiar en mí, Miguel», dijo Luisa. «Jorge y yo cuidaremos de Elena mientras tú arreglas todo». «Gracias, Luisa. Espero que esto funcione», respondió Miguel con un tono de resignación en su voz. Elena retrocedió lentamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Se dirigió a la cocina, su refugio seguro, y se sentó a la mesa. ¿Qué estaba tramando Miguel? ¿Qué significaba todo esto? Más tarde esa noche, mientras Miguel dormía, Elena decidió investigar. Fue al estudio donde Miguel guardaba sus cosas personales. Abrió el pequeño cofre donde solían guardar sus ahorros. Lo que vio la dejó atónita. Faltaba una considerable suma de dinero. Su mente comenzó a llenarse de preguntas y dudas. ¿Por qué Miguel necesitaba tanto dinero? ¿Qué estaba haciendo a sus espaldas? La confianza que había tenido en él durante todos estos años comenzaba a desmoronarse. Los días siguientes, Elena observó con más atención a Miguel. Notó pequeños detalles que antes había pasado por alto. Las llamadas telefónicas en las que él bajaba la voz, las salidas inesperadas bajo el pretexto de ir a caminar. Cada vez se sentía más inquieta. Un día, mientras ordenaba los medicamentos de Miguel, algo llamó su atención. Una de las recetas tenía un nombre de médico que no reconocía. Decidió investigar más a fondo.
consultó en línea sobre el medicamento y descubrió que no tenía relación con el tratamiento de la esclerosis múltiple. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Estaba Miguel tomando medicamentos que no necesitaba? ¿Y por qué? ¿Había algo más que ella no sabía? La incertidumbre la atormentaba. Esa noche, cuando Miguel ya estaba dormido, Elena se sentó en la cocina con una taza de té. Sus pensamientos eran un torbellino. La voz de la razón le decía que confrontara a Miguel, pero el miedo a lo que podría descubrir la detenía. ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo esto tiene una explicación lógica? Se preguntaba a sí misma, aunque en el fondo sabía que algo no cuadraba. Elena pasó los siguientes días sumida en una tormenta de pensamientos y sospechas. Sabía que debía actuar con cautela. Decidió que la mejor manera de descubrir la verdad era fingir que iba a trabajar, pero en realidad quedarse en casa para vigilar a Miguel. Una mañana, se levantó temprano como siempre, preparó el desayuno y ayudó a Miguel a levantarse y vestirse. «Hoy tengo una reunión en el hospital, así que no regresaré hasta la tarde», dijo, tratando de mantener su voz firme y natural. Miguel asintió, su rostro mostrando una leve preocupación. «Cuídate, Elena. No trabajes demasiado», dijo él, sin sospechar nada. Elena salió de la casa, pero en lugar de dirigirse al hospital, se escondió en un rincón desde donde podía vigilar la puerta de entrada. Esperó con paciencia, su corazón latiendo con fuerza. Al cabo de una hora, vio a Miguel levantarse del sofá sin esfuerzo y caminar sin usar las muletas. El choque fue instantáneo. Todas sus sospechas se confirmaron. Miguel salió de la casa y Elena lo siguió a una distancia segura. Con una cámara en mano, estaba lista para documentar cualquier cosa fuera de lo común. Lo vio dirigirse a un bar en el centro de la ciudad. Miguel entró con una seguridad que ella no había visto en años. Desde fuera, Elena comenzó a tomar fotos. Cada clic de la cámara era como una puñalada en su corazón. Miguel se sentó en una mesa junto a una mujer que Elena no reconoció de inmediato. La mujer sonreía y reía con él, una intimidad que la dejó perpleja. ¿Quién era ella? ¿Qué estaba haciendo Miguel con ella? Elena regresó a casa antes que Miguel, sintiéndose destrozada. Las imágenes que había capturado eran más que suficientes para demostrar la farsa de su esposo. Cuando él volvió, se comportó como si nada hubiera pasado, retomando su papel de hombre enfermo y dependiente. Elena lo observaba con una mezcla de tristeza y furia contenida. Esa noche, Elena no pudo contener sus emociones más tiempo. Se dirigió a la casa de Mario, el mejor amigo de Miguel y el único en quien sentía que podía confiar. Cuando Mario abrió la puerta y vio la expresión de Elena, la invitó a pasar sin dudarlo. «¿Qué pasa, Elena?», preguntó con preocupación mientras la guiaba hacia el sofá. «Mario, necesito tu ayuda. Descubrí que Miguel me ha estado mintiendo. Hoy lo seguí y lo vi caminar sin las muletas, entrar a un bar y reunirse con una mujer. No sé qué hacer», dijo Elena, su voz temblando con la mezcla de rabia y dolor. Mario se quedó en silencio un momento, asimilando la información. «Esto es muy grave, Elena. Necesitamos más pruebas para confrontarlo y asegurarnos de que no tenga manera de negar todo esto. ¿Tienes alguna idea de quién podría ayudarnos?» «Sí», respondió Elena. «Quiero hablar con el doctor Navarro. Necesito que alguien verifique los medicamentos que Miguel está tomando. Quizás él pueda ayudarnos a entender mejor qué está pasando». Al día siguiente, Elena visitó al doctor Navarro en su consultorio. Le mostró las fotos y explicó la situación. El doctor, sorprendido por la revelación, aceptó ayudarla.
Juntos revisaron las recetas y descubrieron que varios de los medicamentos no tenían ninguna relación con la esclerosis múltiple. Algunos de ellos eran placebos y otros eran simplemente vitaminas. Esto es un fraude, Elena. Miguel ha estado fingiendo su enfermedad. Debemos proceder con cuidado para confrontarlo y tomar medidas legales si es necesario, dijo el doctor Navarro con seriedad. Esa noche, mientras Miguel dormía, Elena se sentó en la cocina nuevamente, esta vez con una determinación renovada. Llamó a Mario y al doctor Navarro para coordinar un plan. Sabía que la confrontación sería difícil, pero no podía permitir que las mentiras de Miguel destruyeran su vida. Elena y Mario acordaron que lo mejor sería enfrentarlo con todas las pruebas reunidas. «Tenemos que hacer esto juntos, Elena. No estás sola en esto», dijo Mario, dándole un abrazo reconfortante. La mañana siguiente, Elena se levantó con una determinación inquebrantable. Había pasado la noche en vela, repasando mentalmente todo lo que debía decir y cómo debía proceder. Mario estaba a su lado, dándole fuerzas. Juntos habían preparado todas las pruebas necesarias para confrontar a Miguel y poner fin a la farsa. Elena entró en la sala donde Miguel estaba sentado en el sofá, leyendo como de costumbre. Mario está afuera de la puerta, listo para intervenir si las cosas se salían de control. Con una carpeta en la mano, Elena se sentó frente a Miguel, mirándolo fijamente. «Miguel, tenemos que hablar», comenzó Elena, su voz firme pero cargada de emoción contenida. Miguel levantó la vista del libro, notando el tono serio de Elena. «¿Qué pasa, Elena? ¿Por qué esa cara tan seria?» Elena abrió la carpeta y sacó las fotos que había tomado el día anterior. «Quiero que mires esto», dijo, colocando las fotos sobre la mesa frente a él. Miguel las tomó con manos temblorosas, su expresión cambiando de confusión a sorpresa y luego a pánico. Las imágenes lo mostraban caminando sin muletas, entrando al bar y sentado con la mujer desconocida. Intentó encontrar las palabras, pero solo pudo balbucear. «Elena, esto no es lo que parece. Basta de mentiras, Miguel». Elena lo interrumpió, su voz alzándose con una mezcla de rabia y dolor. «He hablado con el doctor Navarro y revisamos tus medicamentos. Sé que no estás tomando nada para la esclerosis múltiple. ¿Cuánto tiempo pensabas seguir con esta farsa?» Miguel intentó defenderse. Su tono se volvió más desesperado. «Elena, yo lo hice por nosotros. Pensé que el dinero podría ayudarnos a tener una vida mejor. No quería depender de ti». «¿Y mentirme así era la solución?», replicó Elena, sus ojos llenos de lágrimas de frustración. «¿Engañarme durante años, fingiendo una enfermedad, era tu idea de protegerme?» En ese momento Mario entró en la sala, colocándose junto a Elena. «Miguel, hemos hablado con la policía. Tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos». Miguel se levantó del sofá, su rostro enrojecido de furia. «No pueden hacerme esto. No tienen derecho», gritó, pero su voz se quebró en un sollozo desesperado. «Elena, por favor, perdóname». Elena lo miró, sintiendo una mezcla de compasión y resolución. «No es solo por mí, Miguel. Has traicionado nuestra confianza, nuestra vida juntos. Esto debe terminar». Poco después, la policía llegó a la casa. Los oficiales, informados de la situación, procedieron con cautela. «Señor Miguel, está bajo arresto por fraude y falsificación de documentos», dijo uno de los oficiales mientras le colocaba las esposas. Miguel no opuso resistencia, su cuerpo temblando mientras era llevado fuera de la casa. Elena observó la escena con el corazón pesado, sintiendo un alivio doloroso al ver cómo se llevaban a su esposo.
Mario puso una mano en su hombro, brindándole apoyo. «Has hecho lo correcto, Elena», le dijo Mario con voz suave. «Ahora puedes comenzar a sanar y reconstruir tu vida». Esa noche, la casa estaba en un silencio inquietante. Elena se sentó en la cocina, la misma mesa donde había pasado tantas noches en vela, preocupada por Miguel. Ahora, todo había cambiado. Las lágrimas finalmente brotaron, pero no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de una carga que finalmente había soltado. Mario se quedó con ella, asegurándose de que no estuviera sola. «Esto es solo el comienzo, Elena. Tienes amigos que te apoyan y te ayudarán a superar esto», le aseguró. En los días siguientes, Elena comenzó el proceso de recuperación. Con el apoyo de Mario y la ayuda legal del doctor Navarro, comenzó a reestructurar su vida. Había momentos de debilidad, pero también de fortaleza. La sombra de la traición de Miguel aún la perseguía, pero cada día encontraba más luz. Los días se convirtieron en semanas mientras Elena, Mario y el doctor Navarro trabajaban incansablemente para reunir todas las pruebas necesarias para el juicio. Cada pieza de evidencia era crucial y cada testimonio debía ser claro y contundente. Elena pasaba largas horas revisando documentos, recordando detalles y asegurándose de que no faltara nada. Finalmente, llegó el día del juicio. Elena se levantó temprano, su estómago en un nudo de nervios. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo era para ella, sino para todas las personas que habían confiado en Miguel y habían sido traicionadas por sus mentiras. Se vistió con cuidado, queriendo presentar una imagen de fuerza y determinación, aunque por dentro se sentía vulnerable. En la sala del tribunal, el ambiente era tenso y cargado de emociones. Miguel estaba sentado junto a su abogado, su rostro mostrando una mezcla de desafío y nerviosismo. Cuando Elena entró, sus ojos se encontraron brevemente antes de que él apartara la mirada. Mario se sentó junto a ella, ofreciéndole un apoyo silencioso. El juez abrió la sesión y el fiscal comenzó a presentar el caso contra Miguel. El doctor Navarro fue el primero en testificar. Subió al estrado con una carpeta llena de documentos y recetas médicas falsificadas. «Estos son los registros médicos de Miguel», explicó. «Como pueden ver, muchos de estos medicamentos no tienen relación alguna con el tratamiento de la esclerosis múltiple. Algunos son placebos y otros son simples vitaminas». El abogado de Miguel se levantó con rapidez, decidido a desacreditar al doctor Navarro. «Doctor Navarro, ¿está absolutamente seguro de que estos medicamentos no eran necesarios para la condición de Miguel?», preguntó con un tono desafiante. «Absolutamente», respondió Navarro con firmeza. «No hay ninguna razón médica para que Miguel estuviera tomando estos medicamentos». Miguel se removió en su asiento, susurrando algo al oído de su abogado. El abogado, con una mirada de determinación, volvió a interrogar al doctor Navarro. «Doctor Navarro, ¿podría ser posible que estos medicamentos fueran prescritos para alguna condición secundaria o para aliviar síntomas específicos?» Navarro negó con la cabeza. «No, todos los medicamentos aquí listados no tienen ninguna utilidad para la condición de Miguel. Estos medicamentos fueron claramente parte de un engaño». Miguel no pudo contenerse más. «Eso es una mentira», exclamó levantándose de su asiento. «Todo esto es una farsa. Yo no he hecho nada malo». El juez golpeó su mazo, pidiendo orden en la sala. «Señor Miguel, mantenga la calma o será expulsado de la sala». El siguiente en testificar fue Mario. Describió las conversaciones que había tenido con Miguel y cómo había descubierto la verdad sobre su fraude.
Miguel me confesó que había estado fingiendo su enfermedad para obtener dinero y evitar responsabilidades, dijo Mario, mirando directamente a Miguel, quien bajó la cabeza. El abogado de Miguel intentó intervenir. Señor Mario, ¿podría estar interpretando mal las palabras de Miguel? ¿Es posible que haya alguna otra explicación? Mario mantuvo la mirada fija. No hay malentendido. Miguel me dijo claramente que estaba fingiendo su enfermedad. No hay otra explicación. Finalmente fue el turno de Elena. Subió al estrado, sintiendo el peso de los años de engaño sobre sus hombros. Tomó un respiro profundo y comenzó a contar su historia. Durante 9 años, cuidé de mi esposo creyendo que estaba gravemente enfermo. Hice todo lo posible para hacer su vida más llevadera, sacrificando mi propio bienestar y felicidad. Descubrir que todo esto era una mentira ha sido devastador. Elena describió cómo había descubierto la verdad, las fotos que había tomado y las pruebas que había reunido. Miguel no solo me engañó a mí, sino a todos los que confiaban en él. No puedo describir el dolor y la traición que siento. Miguel, en un último esfuerzo por defenderse, se levantó nuevamente. Elena, esto no es cierto. Estás exagerando. Nunca quise hacerte daño. El juez nuevamente golpeó su mazo. Señor Miguel, si vuelve a interrumpir, se le retirará de la sala. El abogado de Miguel intentó hacer que Elena pareciera exagerada o emocionalmente inestable, pero ella se mantuvo firme. No estoy aquí por venganza, dijo Elena mirando al jurado. Estoy aquí porque la verdad debe salir a la luz y las personas deben rendir cuentas por sus acciones. El fiscal presentó las pruebas una vez más, subrayando la evidencia irrefutable del engaño de Miguel. El jurado debe considerar el daño emocional y financiero que el señor Miguel ha causado no solo a su esposa, sino también a la comunidad médica que confió en él. Después de varios días de testimonios y deliberaciones, el juez finalmente dio su veredicto. Después de considerar todas las pruebas presentadas, encontramos al acusado, Miguel, culpable de fraude y falsificación de documentos. El silencio en la sala del tribunal fue roto por el sonido de las esposas siendo colocadas en las muñecas de Miguel. Su rostro, antes lleno de desafío, ahora mostraba una resignación sombría. Miguel intentó decir algo más, pero sus palabras se ahogaron en la desesperación. Elena sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había logrado lo que se había propuesto, pero el costo emocional había sido alto. Mario le tomó la mano, ofreciéndole un apoyo silencioso pero firme. El juez continuó. Miguel será sentenciado a 5 años de prisión y se le retirarán todos los derechos sobre los bienes comunes. Además, se ordena la restitución de los fondos obtenidos mediante el fraude. Mientras Miguel era llevado fuera de la sala, Elena respiró hondo, sintiendo el peso de la justicia finalmente realizada. Había luchado por la verdad y la había encontrado, aunque el precio había sido alto. Mario la abrazó y ella dejó que las lágrimas de alivio y agotamiento fluyeran. «Lo lograste, Elena. Hiciste lo correcto», le susurró Mario. Después del juicio, la vida de Miguel cambió drásticamente. Tras ser sentenciado a 5 años de prisión, tuvo que enfrentarse a la dura realidad de sus acciones. La vida en la cárcel no era fácil. Miguel, que antes se había acostumbrado a ser el centro de atención y a recibir cuidados constantes, ahora se encontraba solo y despreciado. Sus compañeros de celda lo miraban con desdén, y el personal del penal no mostraba ninguna simpatía por su situación. En la soledad de su celda, Miguel tuvo mucho tiempo para reflexionar. Cada día, los recuerdos de su engaño y las caras de aquellos a quienes había traicionado lo atormentaban. Sabía que había perdido el respeto
y el apoyo de todos los que alguna vez confiaron en él. Todo lo que he hecho ha sido en vano, pensaba, sintiendo un peso abrumador en el pecho. Mientras tanto, la vida de Elena comenzaba a encontrar un nuevo equilibrio. El dolor de la traición aún estaba presente, pero con el apoyo de sus amigos y su familia, comenzó a reconstruir su vida. Volvió a su trabajo como enfermera, donde encontró consuelo en ayudar a sus pacientes. Cada día en el hospital era una oportunidad para redescubrir su pasión por la medicina y la compasión por los demás. Mario, su amigo y confidente, estaba a su lado en cada paso del camino. Su amistad se fortaleció a través de las adversidades. Mario se convirtió en una presencia constante, siempre dispuesto a escuchar y ofrecer palabras de aliento. «Elena, has demostrado una fuerza increíble», le decía, recordándole su valor y su resiliencia. Las tardes de café con Mario se convirtieron en una tradición. En una de esas tardes, mientras compartían una conversación ligera, Mario mencionó una idea que había estado considerando. «Elena, he estado pensando, ¿qué te parecería hacer voluntariado en el centro comunitario? Creo que podría ser una buena manera de enfocar tu energía y ayudar a otros». Elena lo pensó por un momento. La idea de ayudar a otros en una nueva capacidad le resultaba atractiva. «Es una excelente idea, Mario. Me encantaría probarlo», respondió con una sonrisa. El centro comunitario se convirtió en un nuevo refugio para Elena. Ayudar a personas en situaciones difíciles le dio un propósito renovado. Se involucró en programas de salud y bienestar, utilizando sus habilidades como enfermera para educar y apoyar a la comunidad. A medida que pasaban los días, comenzó a ver el impacto positivo que su trabajo tenía en las vidas de otros. Con el tiempo, Elena también comenzó a abrir su corazón a nuevas oportunidades. Se permitió soñar con un futuro diferente, uno donde su felicidad no dependiera de otra persona. Empezó a asistir a clases de yoga y meditación, encontrando en ellas una forma de sanar su mente y cuerpo. Cada día era un paso hacia la recuperación, y cada paso le daba más confianza en sí misma. Una tarde, después de una clase de yoga, Elena se encontró con una antigua colega del hospital, Laura. «Elena, es tan bueno verte. Me he enterado de todo lo que has pasado. Eres una inspiración para todos nosotros», dijo Laura con sinceridad. «Gracias, Laura. Ha sido un camino difícil, pero estoy empezando a ver la luz al final del túnel», respondió Elena con gratitud. Laura sonrió. «Estoy organizando un retiro de bienestar el próximo mes. Creo que te vendría bien. ¿Te gustaría unirte?». Elena dudó por un momento, pero luego asintió. «Sí, creo que me gustaría. Gracias por pensar en mí». El retiro de bienestar fue una experiencia transformadora. Rodeada de naturaleza y en compañía de personas que también buscaban sanar, Elena encontró una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Reflexionó sobre su viaje, desde la traición de Miguel hasta el juicio y su recuperación. Se dio cuenta de lo lejos que había llegado y de la fortaleza que había encontrado en su interior. De regreso en casa, Elena sintió una nueva claridad. Sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que tenía las herramientas y el apoyo necesarios para seguir adelante. Decidió enfocarse en sus metas personales y profesionales, buscando siempre el crecimiento y la autocompasión. Mario continuó siendo una parte integral de su vida, no solo como amigo, sino también como un recordatorio constante de que no estaba sola. «Elena, me enorgullece ver cómo has florecido a pesar de todo lo que has pasado. Eres una verdadera guerrera», le dijo un día mientras caminaban juntos por el parque. «Gracias, Mario.
No podría haberlo hecho sin ti, respondió Elena, apretando su mano con gratitud. Con el tiempo, Elena también comenzó a considerar la posibilidad de abrir su corazón a una nueva relación. Aunque el recuerdo de Miguel aún estaba presente, sentía que estaba lista para explorar nuevas oportunidades. Comenzó a salir con un grupo de amigos y a conocer nuevas personas, siempre recordando mantenerse fiel a sí misma y a sus valores. La amistad entre Elena y Mario se convirtió en un pilar de su vida. Juntos, enfrentaron los retos y celebraron las victorias. Mario la animó a seguir adelante y a nunca rendirse, recordándole constantemente su valía y su capacidad para superar cualquier obstáculo. En la prisión, la vida de Miguel había tomado un giro oscuro y solitario. Las paredes frías y grises de su celda eran un constante recordatorio de sus acciones y las consecuencias que ahora debía enfrentar. Durante los primeros días, Miguel se mantenía en un estado de negación, negándose a aceptar la realidad de su situación. Sin embargo, la soledad y el tiempo comenzaron a erosionar su resistencia. Una tarde, mientras estaba sentado en su celda, Miguel empezó a reflexionar sobre los años que había pasado engañando a Elena y a todos los que confiaban en él. Recordó las mentiras que había dicho, las medicinas falsas que había tomado y las excusas que había inventado. Con cada recuerdo, el peso de su culpa se hacía más fuerte. ¿Cómo llegué a esto?, se preguntaba una y otra vez, sintiendo un profundo arrepentimiento. Con el tiempo, Miguel comenzó a darse cuenta de que su engaño no solo había destruido la vida de Elena, sino también la suya propia. Las decisiones que había tomado, impulsadas por la avaricia y el miedo a la responsabilidad, lo habían llevado a este lugar oscuro. Comenzó a entender que si quería cambiar, debía enfrentar sus errores y aprender de ellos. Decidido a hacer algo positivo con su tiempo en prisión, Miguel empezó a participar en programas de rehabilitación y clases de educación. Se inscribió en talleres de trabajo social y comenzó a asistir a sesiones de terapia grupal. «Necesito encontrar una manera de enmendar mis errores», pensaba mientras se sentaba en una de sus primeras sesiones. Escuchaba las historias de otros reclusos y poco a poco comenzó a abrirse y compartir la suya. Miguel también decidió que necesitaba mejorar su salud física. Había pasado años abusando de medicamentos y su cuerpo lo sentía. Empezó a hacer ejercicio regularmente, corriendo en el pequeño patio de la prisión y levantando pesas improvisadas en su celda. Con el tiempo, su cuerpo comenzó a fortalecerse y su mente se aclaró. La única manera de seguir adelante es empezar de nuevo, se decía a sí mismo cada mañana. Las noches en la prisión eran largas y silenciosas, y fue en esas noches cuando Miguel comenzó a escribir. Decidió escribir cartas a Elena, expresando su profundo arrepentimiento y su deseo de buscar el perdón. En sus cartas, hablaba de cómo había llegado a darse cuenta de la magnitud de su engaño y del dolor que había causado. «Querida Elena», comenzaba una de sus cartas, «no hay palabras para describir cuánto lamento lo que te he hecho. Cada día aquí es un recordatorio de mis errores, y cada día pienso en ti y en todo lo que he destruido». Miguel no esperaba que Elena respondiera a sus cartas, pero sentía que era importante que ella supiera cuánto lo lamentaba. Era una manera de liberar su culpa y de intentar, aunque fuera en una pequeña medida, reparar el daño que había causado. Además de escribir cartas, Miguel comenzó a ayudar a otros reclusos. Compartía con ellos las lecciones que había aprendido y los animaba a aprovechar las oportunidades de rehabilitación. Descubrió que al ayudar a otros encontraba un sentido de propósito que nunca había conocido antes.
se convirtió en un mentor para algunos de los hombres más jóvenes, guiándolos y apoyándolos en su propio camino hacia la redención. Un día, mientras estaba en una de las sesiones de terapia grupal, Miguel se encontró con un recluso llamado Carlos. Carlos era joven y estaba lleno de rabia y resentimiento. Miguel vio en él un reflejo de sí mismo y decidió acercarse. «Carlos, todos hemos cometido errores», le dijo. «Pero lo que hacemos después de esos errores es lo que realmente importa». Carlos, al principio, se mostró reacio a escuchar, pero poco a poco comenzó a confiar en Miguel. Con el tiempo, desarrollaron una amistad y Carlos empezó a seguir los consejos de Miguel, inscribiéndose en clases y participando en programas de rehabilitación. Ver el cambio en Carlos le dio a Miguel una nueva esperanza y una sensación de logro que nunca había experimentado antes. Miguel continuó escribiendo, sin saber si Elena leía sus cartas, pero con la esperanza de que algún día ella pudiera encontrar en su corazón el perdón. En la prisión, él seguía trabajando en su rehabilitación y ayudando a otros, encontrando en ese acto un nuevo propósito y un camino hacia la redención. El camino hacia la redención era largo y arduo, pero Miguel estaba decidido a recorrerlo. Había aprendido que el primer paso hacia la verdadera libertad era aceptar la responsabilidad de sus acciones y hacer todo lo posible para reparar el daño causado. Y aunque sabía que nunca podría deshacer el pasado, estaba comprometido a construir un futuro mejor, tanto para sí mismo como para aquellos a quienes había herido. Así, con cada día que pasaba, Miguel se acercaba más a la persona que quería ser. Una persona honesta, arrepentida y dedicada a hacer el bien. Y aunque el camino era difícil, estaba decidido a seguir adelante, paso a paso, hacia una vida de integridad y propósito. Elena había recibido varias cartas de Miguel desde que él ingresó en prisión. Al principio, las había dejado sin abrir, apilándolas en un rincón de su escritorio, temiendo el dolor y la confusión que podrían traer. Pero con el tiempo, su curiosidad y la necesidad de cerrar ese capítulo la llevaron a abrir la primera carta. «Querida Elena», comenzaba la carta. Miguel expresaba su profundo arrepentimiento por sus acciones, reconociendo el dolor que había causado y el daño que había hecho a su relación. Las palabras eran sinceras, llenas de un pesar que solo podía venir de una introspección profunda y honesta. Elena se tomó su tiempo para leer cada carta, permitiendo que las emociones fluyeran y se asentaran. Al principio sentía una mezcla de rabia y tristeza, pero a medida que avanzaba, comenzó a sentir una leve compasión. No estaba lista para perdonar completamente, pero podía ver que Miguel estaba sinceramente arrepentido. Después de muchas noches de reflexión y conversaciones con Mario y el doctor Navarro, Elena decidió que necesitaba liberar la carga de la amargura para poder seguir adelante con su vida. No era tanto por Miguel, sino por ella misma. La rabia y el resentimiento la mantenían anclada en el pasado y estaba lista para avanzar. Una tarde, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir una carta a Miguel. Sus manos temblaban ligeramente mientras plasmaba sus pensamientos en el papel. «Miguel», escribió, «he recibido tus cartas y he leído cada una de ellas. No puedo describir el dolor que sentí al descubrir tu engaño, pero también veo tu arrepentimiento. Decido perdonarte, no porque lo merezcas, sino porque necesito liberar mi corazón de esta carga. Te deseo lo mejor y espero que encuentres un camino nuevo y mejor en tu vida». Al enviar la carta, Elena sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Había dado el primer paso hacia la sanación.
Decidida a seguir adelante, comenzó a enfocarse en sus propios sueños y metas. Se unió a varias organizaciones de voluntariado, encontrando satisfacción en ayudar a los demás y en participar activamente en su comunidad. Elena también retomó algunas de sus pasiones olvidadas. Comenzó a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había encontrado tiempo. Encontró en el arte una forma de expresión y liberación, una manera de canalizar sus emociones y encontrar paz interior. Marisol y el doctor Navarro fueron sus pilares de apoyo durante este proceso. Mario, con su presencia constante y su amistad inquebrantable, la alentaba a seguir adelante y a explorar nuevas oportunidades. «Elena, estoy orgulloso de ti», le decía a menudo. «Estás construyendo una vida nueva y llena de significado». El doctor Navarro también la apoyaba, no solo como su médico, sino como un amigo. Participaban juntos en varios proyectos comunitarios y su relación se fortalecía a medida que trabajaban por un bien común. «Elena, tu resiliencia es inspiradora», le dijo una vez durante una reunión en el centro comunitario. «Estás haciendo una gran diferencia en la vida de muchas personas». Con el tiempo, Elena comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. Las personas en la comunidad la respetaban y valoraban su dedicación. Empezó a sentirse más conectada y en paz consigo misma. Aunque el camino había sido arduo, estaba encontrando un propósito renovado y una satisfacción que nunca había conocido antes. Miguel recibió la carta de Elena con una mezcla de alivio y dolor. Las palabras de perdón eran un bálsamo para su alma, aunque sabía que el daño que había causado no podía deshacerse. Decidió seguir trabajando en sí mismo, participando en todos los programas de rehabilitación disponibles y ayudando a otros reclusos a encontrar su camino. Elena y Miguel nunca volvieron a estar juntos, pero ambos encontraron formas de sanar y crecer a su manera. Para Elena, la vida se llenó de nuevas oportunidades y relaciones significativas. Para Miguel, el camino hacia la redención estaba lleno de desafíos, pero también de pequeños triunfos que le dieron esperanza. Un día, mientras caminaba por el parque con Mario, Elena se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. «Mario, me siento agradecida por todo lo que he aprendido y por las personas maravillosas que he conocido en este viaje», dijo, mirando el horizonte con una sonrisa. «Te lo mereces, Elena. Has trabajado duro para llegar aquí», respondió Mario, apretando su mano con afecto. Elena sabía que todavía había mucho por delante, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío con la misma determinación que la había llevado hasta aquí. Con cada paso, se acercaba más a la vida plena y significativa que siempre había deseado. La historia de Elena y Miguel es un viaje profundo y conmovedor a través de la traición, el arrepentimiento y la redención. Elena, como protagonista, nos muestra una resiliencia impresionante frente a una traición devastadora. Su capacidad para enfrentar el dolor, procesarlo y finalmente perdonar a Miguel, no solo por él, sino por su propia paz interior, es una lección poderosa sobre el perdón y la liberación personal. El camino de Miguel hacia la redención en la prisión, a pesar de estar plagado de desafíos, demuestra que siempre hay una oportunidad para cambiar y mejorar. Su decisión de participar en programas de rehabilitación, ayudar a otros reclusos y buscar el perdón a través de sus cartas a Elena subraya la importancia de la responsabilidad y el cambio genuino. La historia nos enseña que, aunque el engaño y el dolor pueden ser devastadores, la capacidad humana de sanar y perdonar es increíblemente poderosa.
Elena encuentra fuerza en su comunidad y en sus nuevas pasiones, mostrando que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para aquellos dispuestos a buscarlas. Esta narrativa resalta la importancia del perdón, la resiliencia y la capacidad de encontrar significado y propósito, incluso en las circunstancias más difíciles. Si encuentras esta historia tan conmovedora, por favor dale me gusta y comenta para hacernos saber cómo te sientes. No olvides suscribirte al canal para no perderte otras historias significativas.